Capítulo 9. Hola, ¿cómo están, viajeros del tiempo? Les agradezco que estén en esta continuación del Memorias de un ser extraterrestre y vamos a darle voz al capítulo 9. Muy bien, sin más dilación vamos a comenzar. La Sadia original, en cuyo cuerpo habitaba, fue hija natural del faraón egipcio y de una bella princesa etíope, entregada a él en prueba de buena voluntad de su pueblo. La joven resultaba ser un peligro en la corte de su padre. Desde los primeros años de su adolescencia tuvo la oportunidad de aprender de su preciosa madre y su servidumbre todo tipo de magia, sortilegios y encantamientos. Astuta, inteligente, joven y bella, conseguía siempre lo que se proponía. No se conformaba con el papel de hija natural del faraón, insistía en ser llamada princesa real de Egipto, exigiendo que se le dispensara el trato que le correspondía por estirpe. Su conducta provocó serios conflictos entre las damas de las cortes. Al morir su madre, el faraón intentó casarla con un joven príncipe iraní, buscando apartarla de su lado temeroso de la ambición que veía en los ojos de su hija. Esto contrariaba los planes de la joven, quien, apoyada por su servidumbre etíope, ponía los ojos en el trono de los reyes. Sabía que el único hijo legítimo del faraón era un ser débil de carácter, enfermizo, producto del cruce sanguíneo entre hermanos carnales. Sadia se negó terminantemente al proyecto matrimonial que para ella tenía su señor padre. Por consejo de quienes apoyaban a su hermano, fue consagrada al templo principal, pasando a morar a un edificio majestuoso destinado a albergar a las encumbradas damas al servicio de los dioses del panteón egipcio. Pronto llegó a ser temida y odiada por aquellas mujeres debido a su orgullo y altanería. Ayudada por la servidumbre etíope que heredó de su madre, al igual que sus joyas y dinero, comenzó a mover la maquinaria política necesaria para eliminar al escuálido hijo legítimo del faraón, quien, viejo, enfermo y sin otros herederos de su sangre, se vería obligado a llamarla a su lado, reconociéndola como su heredera y sucesora, declarándola oficialmente princesa real de Egipto. No importándole nada más que su propósito, pagaba generosamente a quienes le servían. Conseguida la ayuda de Mefru, obscuro sacerdote muy cercano al trono de su padre, cedió a sus requerimientos amorosos en su empeño por conseguir lo ambicionado. Mefru sería la mano que daría el golpe de gracia al desventurado heredero del trono de los reyes. Ya estaban muy adelantados sus planes siniestros cuando se presentó el amor a la vida de Sadia. En aquellos días murió un viejo médico sacerdote muy cercano al faraón, siendo sustituido por Nefta, joven, alto y musculoso, de atezada piel tostada y profundos ojos negros, proveniente de un lejano templo. Por ciertos manejos de los consejeros del faraón que apoyaban a su hijo legítimo, fue destinado al servicio de las damas que habitaban junto al templo. Buscaban perder a la etíope, como despectivamente llamaban a Sadia. Y esta cayó en la trampa al enamorarse perdidamente del recién llegado, quien estaba ajeno a la trampa. Caprichosa y enamorada por primera vez en su vida, lo asedió desde el primer momento en que lo vio. Conociendo perfectamente los pasadizos secretos y corredores, se introducía en sus habitaciones seduciéndole con sus zalamerías. El joven temeroso rehuía sus insinuaciones, pero viendo que nadie parecía darse cuenta de la situación, enamorado cedió a las insinuaciones de Sadia. Olvidada por completo de Mefru y de sus planes, se entregó por entero al amor que tan inesperadamente le llegaba. El siniestro sacerdote, celoso e iracundo, buscó las maneras de vengarse de Sadia y de su nuevo amante. El tiempo circular pasó. Mefru sintió crecer su odio ante los desprecios de la bella hija del faraón. Vigilaba a los jóvenes enamorados con la ayuda de varias mujeres que detestaban a Sadia.
fue él quien puso en conocimiento al primer pontífice del templo los apasionados encuentros entre ambos. Sabía que las leyes internas del mismo los condenaban a morir envenenados. Fue para aquel entonces que la brillante Aurelex de Ultrio contactó con el viejo pontífice. Telepáticamente le fue dando las instrucciones necesarias para que Kemorak pudiera utilizar el cuerpo físico que pronto abandonaría el joven amante de la hija del faraón. Inexplicablemente para Mefru, las ejecuciones quedaron en suspenso. Nefta, protegido por el sumo pontífice, continuaba en el templo. Pasaba largas horas en las habitaciones del anciano, quien le trataba como a un elevado personaje. Acompañado por él visitaba al viejo faraón, que débil y enfermo mejoró bajo los cuidados que ambos le prodigaban. El médico sacerdote a cargo de la salud de la familia real tomaba muy en consideración las indicaciones del joven, quien se había ganado el favor de casi todos sus colegas. Sadia, a quien no vio por varios meses, jamás volvió a llamarlo ni a buscar su compañía. Parecía no estar interesada en continuar adelante con sus planes, ni aún a la muerte de su padre faraón. Dio señales de interés en ser programada princesa real de Egipto. Había cambiado de manera de pensar. Mefru sabía que las entrevistas nocturnas entre los amantes continuaban. Sospechaba que había algo raro envuelto en el asunto. Tanto Sadia como Nefta gozaban de los favores de la mayoría de los altos dignatarios. Varias veces el nuevo faraón había hecho llamar a su media hermana a palacio, sosteniendo largas conversaciones privadas con ella. Incluso le fue concedido el título de princesa real de Egipto, oficialmente al ella renunciar su derecho al trono. Todo parecía beneficiarlos. Lleno de odio y de imponente ira, totalmente desquiciado, redobló la vigilancia. Trazó planes. Una noche, tomando grandes precauciones para no ser visto, se acercó a la antecámara donde Entebi y su hermano Sinar acostumbraban pasarla. Atentos siempre a la misma mínima de mis necesidades, sin que se percataran, cambió las copas que se encontraban sobre una mesilla utilitaria por otras idénticas, impregnadas de un poderoso somnífero insaboro, ocultándose luego entre los amplios cortinajes de la estancia. Los gemelos etíopes esbeltos y bellos en su plena juventud entraron a la habitación comunicándose por señas entre sí. Sinar se recostó en un diván mientras Entebi encanciaba agua fresca en las copas ya dispuestas. Continuaron su mudo diálogo mientras aplacaban su sed. Pronto cayeron en un profundo sueño. Mefru salió de su escondite al verlos dormidos. Pasó frente a ellos lanzándoles una mirada despectiva. Sigilosamente penetró en la habitación donde Kemorak y yo dormíamos y con saña apuñaleó varias veces a mi amado, quien gritó tratando de defenderse. Grité a mi vez, llamando a los etíopes, pero no me respondieron. Mefru se volvió hacia mí con sus ojos turbios y desorbitados. Me atacó ferozmente mientras mi compañero se desangraba. Luchó conmigo salvajemente, tajeándome levemente en un brazo, tratando de matarme, pero el entrenamiento que recibí del gran Mexa me sirvió de mucho. Busqué a tientas el transmisor multidimensional que acostumbraba llevar siempre en la cintura. Se me había caído en el transcurso de la lucha. Rastreé rápidamente los rincones encontrándolo hecho añicos bajo un estante. Nuestra situación era desesperada. Cerré precipitadamente la puerta principal de mis habitaciones. Como pude, taponé las heridas de mi eterno compañero y corrí por los pasadizos secretos en busca del sumo pontífice del templo. Al llegar a sus aposentos, hice girar el resorte que movía la entrada disimulada en la pared, entrando precipitadamente en su dormitorio. Alarmado por mis voces y por mis vestidos ensangrentados, me alargó su poción tranquilizante mientras le relataba lo ocurrido. Sin perder instante hizo llamar a Fandur, médico sacerdote de toda confianza. Acompañada por los dos, regresé rápidamente a mis habitaciones. Entebi y Sinar permanecían drogados en el diván,
Con grandes precauciones trasladamos al agonizante Kemorak Nepta a un lugar seguro. Limpiamos la sangre, hicimos desaparecer todo rastro de violencia de mi alcoba privada. La herida que recibí en el brazo fue superficial. Vistiendo una túnica de mangas holgadas, nadie advertiría el ligero vendaje que debía llevar por algunos días. Momentos más tarde, los guardias eunucos encontraron al inconsciente Mefru junto al cadáver de Nefta, con el puñal homicida a su lado. Entebi fue enviada a otras dependencias de la residencia mientras se hacían las investigaciones de rigor. Debido a la crisis nerviosas que me causara el incidente, Fandur no se apartaba de mi lado. 2 musculosos etíopes permanecían de guardia ante la puerta de las mismas. A los pocos días, gracias a su gran adaptabilidad, Kemorak, ocupando el cuerpo físico denso de Sinar, caminaba por los pasillos del templo. El anciano pontífice hizo circular la noticia de que el etíope me había salvado la vida al impedir la entrada de Mefru a mis aposentos. Desde ese momento se había convertido en mi protegido. Contaría siempre con mi apoyo y de mi medio hermano el faraón. Este, al enterarse del peligro en que estuvo mi vida, ordenó la muerte de Mefru, deseando congraciarse conmigo. Aconsejado por sus consejeros, me obsequió su palacio vacacional, muy alejado de la corte, para mi descanso y recuperación después del atentado, permitiéndome llevar conmigo a mi servidumbre. Kemorak marchó conmigo. Allí tuvimos ocasión de conocer mucho más de la naturaleza de los cruzados. Volvieron nuestras reuniones nocturnas. Pasábamos las noches concentrados, lanzando una y otra vez mensajes telepáticos a nuestra nave base. No recibíamos respuesta. Intentábamos comunicarnos con los miembros del equipo experimental que descendieron al planeta. Era inútil. Solo el silencio respondía a nuestros llamados. A Caneb, a Markovia y a Coetrio parecía que se los hubiera tragado Tera. Y ahí inició esa expresión, se lo tragó la tierra. Bueno, seguimos. Decidimos sobrevivir hasta ser rescatados. Trazamos planes. Continuaríamos la farsa. Nadie debería enterarse de quiénes éramos realmente. Permaneceríamos alejados de la corte faraónica. Estábamos plenamente seguros de que Gran Ulbrem enviaría una patrulla de rescate en nuestra busca. Todas las noches intentábamos establecer contacto telepático con Selextra. Mientras tanto, aprovechábamos el tiempo en nuestras averiguaciones y experimentaciones. Kemorak, más libre que nunca, se mezclaba con el populacho, aprovechaba para conocer todo cuanto le fuese posible. Pasaba los días ocupado en diversas investigaciones al igual que yo. Nos reuníamos por las noches. La entrada secreta de mi alcoba se abría suavemente y entraba mi amado, llenándolo todo con su presencia. Amoroso y tierno, me tomaba entre sus brazos fuertes, cubriéndome de besos y caricias. Eran esos nuestros únicos momentos de dicha. Vivíamos siempre alertas, sabíamos que se fraguaban traiciones por doquier. La corrupción reinaba entre la nobleza y el sacerdocio. El descontento por la ineptitud del nuevo faraón era creciente. La real consorte, una joven extranjera, había dado a Egipto 3 robustos herederos, pero tan inmadura emocional y mentalmente como su esposo, era víctima de los manejos de los consejeros. Estando así las cosas, decidimos alejarnos de los cruzados hasta que por razones naturales desencarnáramos de no ser rescatados antes. Nos presentaríamos ante los señores del karma de esta región de la galaxia 270 sin desearlo y sin buscarlo. Impulsados por extrañas circunstancias, habíamos sido atrapados por el karma planetario colectivo. Momentáneamente estábamos perdidos. Nuestro amado triángulo natal, nuestro mundo, progenitores, instructores, amigos, conciudadanos, las cúpulas viveros, la Taquira, nuestro comandante y compañero de equipo, todo nos parecía muy lejano,
inaccesible. Solo nos teníamos uno al otro, dispuestos a salir airosos de tan dura prueba. Sin voltear la cabeza para mirar hacia atrás, salimos para siempre de Egipto, uniéndonos a una caravana que pasaba. Y aquí acaba el capítulo 9. Hay una imagen en el libro o al final del capítulo que dice: crece la influencia del pensamiento en el ser liberado. Cuando el ser humano logra vencer la barrera de la materialidad, el pensamiento esencial se eleva como una llama. Bueno, aquí también nos da la información quién era Sadia antes de desencarnar y que ella ocupara ese cuerpo, y pues por qué razón los atacaron, y pues ahora se quedaron incomunicados. Pero más allá de eso, me gustaría comentar la parte en la que habla que fueron atrapados por el karma colectivo, porque justo pues ese es otro dato, otra información que nos da que en realidad somos, que al morir y al desencarnar pues tenemos que presentarnos al comité kármico de acuerdo a nuestras acciones y grados de evolución, y pues prácticamente si no pasaste las pruebas o cosas por el estilo, pues regresas, encarnas y repites la lección y así. Entonces es un ciclo. Pero bueno, ellos se supone que venían en misión y pues realmente no tenían que, pues si morían o cosas así, pues se podían regresar en teoría. Sin embargo, al parecer no funciona así, sí se quedaron atrapados en tierra. Y aún al morir tampoco iban a tener privilegios, porque al estar en el karma colectivo, eso significa que justo iban a ser juzgados por no las acciones de sí mismos, sino de el cuerpo que ocuparon. Entonces al encarnar van a pasar por el velo del olvido. Entonces así por vidas y años y millones de años, pues simplemente están perdidos. Por eso es como muy fuerte este capítulo, porque ellos saben que pasará mucho e incluso olvidarán quiénes son y qué hacían aquí. Entonces, bueno, esto es todo. Este es mi comentario. Espero que estén muy bien. Gracias por escuchar. Espero que les esté gustando, y si tienen algún comentario o lo que sea, alguna contribución, lo pueden dejar. Siempre les agradeceré el feedback. Muchas gracias. Desde el planeta Tierra, desde la Vía Láctea, nos vemos, viajero del tiempo. Cuídate mucho.